I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a nuestra transmisión. Pues vamos a comenzar con nuestro estudio acerca de historia de la iglesia. Hasta ahora hemos visto que Jesús es el fundador, es el que estableció su iglesia durante su ministerio terrenal. Y hoy vamos a ver, esto lo vimos en los primeros dos estudios, hoy vamos a ver cómo es que se establece una iglesia. En el estudio anterior vimos cómo se fue cumpliendo precisamente esa gran comisión que dio el Señor Jesucristo a los 11. En nuestro estudio anterior les decía que vimos la comisión que el Señor Jesucristo había dado a su iglesia, de serle testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto comenzó a cumplirse y vimos cómo a causa de la persecución que hubo contra la iglesia que estaba en Jerusalén, los creyentes salieron por todas partes anunciando el evangelio. Luego vimos que Felipe, el evangelista, anunciando en Samaria el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, vimos que bautizaba a los que creían. También vimos que esto hizo necesario que los apóstoles que estaban en Jerusalén, porque la iglesia fue esparcida salvo los apóstoles, hizo necesario que enviaran a Pedro y a Juan. Y eso lo vimos en Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Vimos cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por ello fue necesario que al ser bautizados, los que creían fueran los apóstoles. Y esto lo expliqué el miércoles anterior, para que no se pensara ni cualquiera creyera que una iglesia había surgido en Samaria, sino que era una extensión de la de Jerusalén, establecida con la autoridad que Jesucristo le había dado a la iglesia de Jerusalén. Así sucedió también con la iglesia en Antioquía. Vimos ahí en Hechos capítulo 11, versículos del 22 al 26, vimos también que llegó esta noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y entonces ¿qué hicieron? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y dice que hallándole le trajo a Antioquía. Y el versículo 26 es importante. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya esto lo expliqué en el estudio anterior, pero la pregunta es ahora, ¿cómo debe de establecerse una iglesia? Bueno, vamos a Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4, que fue donde nos quedamos, donde dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Este pasaje nos enseña algo muy importante y es la manera bíblica de cómo debe de establecerse una iglesia. Lo primero que vemos en estos versículos es que estos 4 creyentes, de los que dice el versículo 1, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Lucio y Saulo, dice que estos estaban sirviendo, ministrando al Señor en todo lo relacionado al culto. Es decir, estaban predicando, estaban enseñando la palabra de Dios como miembros en su iglesia local, que en este caso era la iglesia de Antioquía. Estos varones estaban sirviendo fielmente. Dios no puede llamar a alguien para un trabajo especial si antes no está sirviendo en su iglesia. Ahora, otra cosa que vemos es que el llamado es por el Espíritu Santo, quien pone una carga en el corazón, como vemos, por ejemplo, en Jeremías. Vamos a ver el profeta Jeremías. El llamado lo hace el Espíritu Santo. Pone una carga en el corazón. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Fíjate lo que dice la palabra. Me sedujiste, le dice Jeremías a Dios. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Jeremías se resistía a servirle a Dios. Y sin embargo dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Ven? Jeremías trató de resistirse y sin embargo dice que fue vencido por Dios, porque había un fuego en su corazón, había un fuego que no se podía apagar si no hacía la tarea para la cual había sido llamado. Entonces vemos un llamado, porque Jeremías dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui convencido, fui vencido por ti. Pero quiero que vean también lo que dice Hebreos. Vean lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Y aquí está hablando de Jesús como el gran sumo sacerdote, pero vean lo que dice el versículo 4, y está hablando también de un llamado. Dios era el que llamaba, el que escogía al sumo sacerdote. Y dice Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, es un llamado. Dios llama, es el Espíritu Santo el que llama. Nadie puede tomar para sí esa honra si primero no es llamado por Dios. Porque ¿quién es el Señor de la obra? ¿La obra de quién es? Es de Dios. Entonces el que llama al ministerio es Dios. Es Dios. Esto no es una obra humana, es Dios el que llama y lo hace a través de su Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió en la iglesia que estaba en Antioquía. Hechos 13:2. Otra vez leamos. Dice, ministrando estos al Señor. Es decir, estaban participando en todo lo relacionado al culto y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, que nada más fueron llamados, ¿cuántos? 2. Fueron llamados nada más 2, Bernabé y Pablo. Pero es importante el tiempo en el que está aquí la palabra, porque dice apartadme
a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, ya había habido un llamado anterior, ¿no? ¿Cuándo fue llamado el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue llamado allá camino a Damasco, ¿se acuerdan? Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, ¿quién eres, Señor? Dice, levántate y entra, porque ahí se te mostrará lo que vas a hacer. Tú has sido llamado para una tarea especial. Ananías, posiblemente pastor de ahí, de Damasco, de la iglesia que estaba en Damasco, se resistía. No, instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le enseñaré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Refiriéndose al apóstol Pablo. Entonces, esto sucedió estando ellos ahí en la iglesia de Antioquía. Ya habían sido llamados, pero hubo un tiempo de preparación. ¿Y eso sucedió dónde? Ahí en la iglesia de Antioquía, donde estaban ministrándose al Señor. Ahora, ¿qué sucedió? Pues viene la confirmación que vimos en el versículo 2. Y lo siguiente es lo que dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes fueron los que actuaron en el versículo 3? ¿La iglesia? La iglesia es la que actúa, porque la iglesia estuvo ayunando y orando para que Dios confirmara, y acto seguido les impusieron las manos, y esto es lo mismo que vimos allá en Hechos 6:6. ¿Se acuerdan Hechos 6:6? La iglesia escoge a estos 6, ¿sí? A estos 7, perdón, escoge a estos 7 y dice que los presentan delante de los apóstoles, y entonces estos eran los que tenían el ministerio, y dice que impusieron las manos sobre ellos y oraron por ellos, se identificaron. Entonces aquí vemos algo que es muy sublime, muy importante, que es la ordenación para una tarea especial. Primera de Timoteo 5:22, vean lo que dice aquí. Primera de Timoteo 5:22, porque es importante ese versículo. Acuérdense que Timoteo estaba como pastor en Éfeso, y como pastor él necesitaba gente que le ayudara, líderes, pero vean el consejo, diáconos, pero vean el consejo que da el apóstol Pablo siendo inspirado por Dios a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, que primero tiene que haber un tiempo de prueba, ¿no? Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Es importante ese versículo, hermanos. Imponer las manos es ordenación para una tarea especial. Es identificarse y compartir la responsabilidad que Dios ha encomendado a otros que también han sido llamados por Dios al ministerio. Y esto es lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11, de manera clara, vemos también quién es el que llama. Dice, y Él mismo, y está hablando de Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Son todos apóstoles? Dice 1 Corintios 12:23. No. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, ¿cómo se establece una iglesia? Esto ha sido así por los siglos hasta nuestros días. Comenzando con la iglesia de Jerusalén, que el Señor Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal, cuyos primeros miembros fueron los apóstoles. Para aquellos que dicen que la iglesia nació en Jerusalén, ahí en Pentecostés, están en un error. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. La primera parte nada más, 1 Corintios 13. Vean, 1 Corintios es 12:28. Vean, lean con mucho cuidado. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿qué dice? Entonces, ¿existía la iglesia o no? Cuando fueron puestos los apóstoles. Porque ¿quién la estableció? Jesucristo. Entonces este versículo derriba ese argumento.
Aquí lo dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente a apóstoles. Y luego sigue hablando, ¿verdad? ¿A quiénes, según los evangelios y Hechos 1:8, dio la gran comisión? Pues a los apóstoles, a esos eran la iglesia. Y esta iglesia en Jerusalén se fue reproduciendo en iglesias, como más adelante veremos hasta nuestros días. Ahora, siguiendo lo que enseña este pasaje de Hechos 13, del 1 al 4, eso fue lo que fue la manera en que fue reproduciéndose. Por ello podemos decir que sí hay una línea genealógica y sucesoria en las iglesias verdaderas que vemos hoy día, porque lo hacen conforme a las verdades bíblicas y conforme a fidelidad a la palabra como regla de fe y de práctica. Y así se han reproducido y han permanecido a lo largo de los siglos hasta hoy, 24 de abril del 2024. Ahora, para identificarlas como verdaderas, pues primeramente debemos de ver sus doctrinas. Pero también debemos de ver quién es su fundador. Incluso, y me atrevo a decirlo, su nombre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en Antioquía vimos que este nombre que se les puso a los creyentes, ¿cuál fue? ¿Cómo se les puso a los discípulos? Cristianos. ¿Por qué? Porque querían seguir a su maestro, querían seguir al Señor Jesucristo. En nuestro caso, lo veremos a lo largo del estudio, nosotros no teníamos un nombre. Las iglesias que permanecieron fieles no tenían un nombre, hermanos. El nombre de Bautista nos lo pusieron de manera despectiva, porque Ana es rebautizador. Ana es re y Bautista es el que bautiza, el que sumerge, rebautizador. Porque no aceptábamos válido como cualquier bautismo, como lo hizo el anabautista Pablo. Pablo era anabautista. Vean Hechos capítulo 19. Pablo era anabautista, hermanos. Y aquellos que dicen que surgieron en los años 1500, no, discúlpenme, pero no. Vean Hechos 19 del 1 al 7. Escuchen bien, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Escuchen, y hallando a ciertos discípulos. Es decir, quién sabe dónde eran, ¿verdad? Ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora ponle esa pregunta a lo que dicen hoy día muchos. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, ¿era válido el bautismo de Juan? ¿De Juan el Bautista? Sí era válido, claro que era válido, pero a alguno de estos 4 puntos que he repetido mucho no cumplían estos 12. Alguno de estos 4 puntos, acuérdense, candidato idóneo, propósito correcto, modo correcto y autoridad correcta. Era una autoridad correcta, ¿no? Porque Juan el Bautista era una autoridad correcta, ¿sí? Modo correcto también lo era, porque fueron sumergidos. Ahora, propósito correcto, porque lo hicieron. O candidatos idóneos, ¿eran salvos? Porque dijeron, ¿recibisteis el Espíritu? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando oímos, recibimos ¿qué? Y creemos, recibimos ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Vieron? Fueron bautizados. No dice rebautizados. Fueron bautizados porque el bautismo anterior no había sido válido. Entonces Pablo era un anabautista, ¿no? ¿Sí? Y todavía estamos en Hechos capítulo 19, año 50, por ahí un poquito más, porque Hechos recorre del 30 y tantos al 62 después de Cristo. Este sobrenombre de anabautista, hermano, fue reduciéndose hasta el día de hoy, bautistas.
Ahora, ¿qué sucedió después que fueron llamados Bernabé y Saulo? En Hechos 13:4, de manera clara, nos dice algo importante. Vean, Hechos 13:4. Ellos entonces, después de que la iglesia ayunó y oró y fueron ordenados y que los despidieron, fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿fueron enviados por quién, hermanos? Ya salieron de la iglesia de Antioquía. ¿Y por quién fueron enviados? Por el Espíritu Santo. Es importante, hermanos. Y así comienza el primer viaje como evangelista. Voy a tratar de quitar esa palabra misionero porque no aparece en la Biblia, hermanos. Pero es el mismo término. Ese término lo adoptamos de acá de otro lado. Lo que dice la Biblia es evangelistas. Y evangelista es aquel que con autoridad es enviado por una iglesia, ¿sí? Y puede establecer y puede bautizar, como lo fue Pablo, como lo fue Felipe y todos estos que fueron enviados con autoridad. Ahora, tenían toda la autoridad para establecer otras iglesias, como lo veremos. Pablo y Bernabé, en cada ciudad que visitaban, ¿qué hacían? Estamos viendo cómo se reprodujo de ahí de Jerusalén a Antioquía, Samaria, Antioquía, en otras iglesias. Pablo, ¿qué hacían? Llegaban a las sinagogas, donde muchos judíos creyeron, pero fue en Pisidia de Antioquía, donde ante los celos y la oposición a la palabra, que Bernabé y Pablo se vuelven a los gentiles. Vean Hechos capítulo 13, versículos 44 al 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Desde ese momento su ministerio fue a los gentiles. Y es importante lo que dice Gálatas, porque ¿quiénes hicieron la labor entre los judíos? Pedro y Juan. Y luego, ¿quiénes se fueron a los gentiles? Pablo y Bernabé. Eso es importante, hermanos. Algo muy importante también lo vemos en Hechos capítulo 14, versículos 24 al 28. Vean lo que dice. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esto me dice algo muy importante, hermanos, porque los evangelistas regresaron a la iglesia que los había enviado. Reunieron a la iglesia y dieron reporte. Dieron reporte a la iglesia de cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces hay una corresponsabilidad, ¿no? Del evangelista y la iglesia que apoya, ¿no? Deben de dar reportes. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso es lo que nos enseña aquí, ¿verdad? Es lo que hacía. Cada vez que Pablo, y déjame decirles algo, hermanos. ¿Sabes que la iglesia de Antioquía no apoyó económicamente a Pablo? Pero aún así Pablo regresaba a Antioquía para dar reportes. De la iglesia de Antioquía podemos ver que se establecieron iglesias durante los 3 viajes misioneros. Vean lo que dice Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro.
Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto es importante, hermanos. Es importante lo que dice este pasaje, porque cuando se trató de comenzar el segundo viaje evangelista, nos dice el versículo 40 que Pablo junto con Silas salieron encomendados ¿por quién? Por los hermanos. No dice que haya sido así con Bernabé y Marcos. Hubo conflicto entre ellos. Pablo decía, no, si él no fue fiel, ¿por qué va a hacerlo acá? Si acá nos abandonó, aquí también nos va a abandonar. Entonces dice que él tomó a Silas y dice que fue encomendado por los hermanos. Desde ese momento ya no se menciona más a Bernabé. Y sí se menciona a Pablo, estableciendo todas las iglesias que vamos a ver más adelante. Entonces vean, hermanos, vean cómo, esto es importante lo que voy a decir, vean cómo se va uno con la autoridad, vamos a llamarlo así, con la bendición de la iglesia, y se va otro en rebeldía. Yo no sé qué pasó acá, pero yo sí puedo ver un acto de rebeldía aquí de Bernabé, porque, oye, no, espérame, si no fue fiel, ¿por qué? ¿Por qué vamos a premiarlo? Pero ya no se menciona más a Bernabé. Yo no sé si Dios bendijo la obra de Bernabé, pero cuando eso sucede, cuando los motivos no son los correctos por los que alguien se va de la iglesia, Dios no va a bendecir la obra. Y van a pasar años y Dios no va a bendecir porque te has ido en rebeldía. Entonces vean, hermanos, es importante esto. Ahora, luego nos dice en Hechos 16, 4 y 5, vean lo que dice, Hechos 16, 4 y 5. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Luego en Hechos 16, 13 al 15, vean lo que dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí vemos que se establece una iglesia llamada ¿qué? ¿Dónde estaba? ¿Dónde llegó Pablo? A Filipos. ¿Y es la iglesia de qué? De los filipenses, a quienes el apóstol Pablo dirige una de las cartas. Aquí fue su inicio, y el lugar donde se reunía era la casa de Lidia, que fue la primera creyente, pero luego se añadieron muchos más. Vean Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es decir, que había muchos más, ¿verdad? Habiendo visto a los hermanos, de esta manera, hermanos, se establecieron, según el libro de Hechos, en los viajes evangelistas del apóstol Pablo y su equipo, las iglesias que más tarde vemos a las que se envían cartas: la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Corintios, la iglesia de los efesios y muchas más, pero siguiendo la misma regla y enseñanza del Señor Jesucristo, siguiendo la misma regla y enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Qué regla? Hechos 20:17. Hechos 20:17. Hechos 20:17, veamos lo que dice. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A ver, antes de contestar la pregunta, aquí vemos una palabra muy importante: ancianos. Y vamos a ver más adelante que una de las cosas para ver si una iglesia verdadera es el tipo de gobierno. Y hay iglesias que son gobernadas por ancianos. Entonces, eso no es un tipo de gobierno correcto, porque no han entendido que la palabra obispo, anciano y pastor es la misma. Es la misma. Entonces, aquí aparece esa palabra que es importante,
Ahora, ¿de dónde salieron estos que pastoreaban la iglesia en Éfeso? Porque aquí dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué iglesia? De Éfeso. ¿De dónde salieron estos? Bueno, vamos a irnos un poquito atrás. Vamos a Hechos 14, 21 al 23. ¿Qué era lo que hacían? Y después de anunciar, escuchen por favor muy bien esto, escuchen porque aquí hay un orden muy importante. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hacían? Predicaban, hacían discípulos, bautizaban, organizaban, constituían ancianos, obispos o pastores, porque las iglesias eran numerosas, y entonces ¿qué hacían? Se iban a otra parte a anunciar el evangelio. Ese es el orden, hermanos. Así es como debe establecerse una regla, una iglesia. ¿Cuál era la regla que seguían como evangelista? Para esto debemos hacer un estudio minucioso del libro de Hechos y de las cartas de Pablo, pero la regla era clara. Llegaban a una ciudad y predicaban el evangelio. Los que creían eran bautizados. Se quedaban un tiempo con los creyentes para enseñarlos a guardar todas las cosas que el Señor Jesús había enseñado. Luego, ¿qué hacían? Constituían ancianos, obispos y pastores para el cuidado y la enseñanza de la iglesia. Así ha sido a lo largo de los siglos en iglesias verdaderas que se han ido pasando, por llamarles así, la estafeta, el evangelio de la gracia. Entonces, por eso claro que hay una línea sucesoria, una línea genealógica, porque iglesias verdaderas fueron siguiendo esta regla, estableciendo iglesias, así siguiendo esta regla. Hermanos, por ello podemos decir, porque le creemos a su palabra, que a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos decirlo porque hoy existe la iglesia verdadera y las puertas del Hades no han prevalecido contra ella. Y la iglesia ha existido a lo largo de los siglos en diferentes lugares, con diferentes nombres. Pero lo que le hacía a la iglesia verdadera es que fueron constituidas de iglesias verdaderas, comenzando de la iglesia en Jerusalén, siguiendo esta misma regla. Yo no puedo irme de vacaciones ahora a Cuba y establecer una iglesia allá, porque yo fui de vacaciones. Yo no fui a establecer una iglesia, yo no fui enviado por el Espíritu Santo. Y esto es el gran error que se ha cometido a lo largo de los siglos. Algunos han cambiado de ciudad y entonces empiezan a enseñar. Los discípulos salieron anunciando el evangelio, pero no dice que establecieron iglesias. Se nos da el ejemplo de cómo lo hizo Felipe, de cómo lo hizo Pablo, de cómo lo hizo Bernabé, de cómo fueron enviados con los apóstoles, porque a ellos se les había dado la autoridad como iglesia. Y tenía que ser la iglesia de Jerusalén con autoridad para enviar y establecer otras iglesias. Así fue. Entonces, por eso no podemos aceptar como una autoridad correcta a iglesias que no tienen como su fundador a Jesucristo. La iglesia no se corrompió, hermanos. Eso es no creerle a su palabra. Dice ahí en Mateo 18, 16, dice, y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo decía en el video que puse en la página, eso nos habla de perpetuidad, ¿no? Este versículo, Efesios 3, 20 y 21, dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, ¿qué dice? Por todas las edades. Cuando dice por todas las edades, eso habla desde el año 30 hasta que Él venga, por todas las edades, por los siglos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo, hermanos. Así ha sido a lo largo de los siglos, porque su palabra no ha fallado. Y yo le creo su palabra. Yo le creo su palabra. Dios bendiga su palabra. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta pronto.